Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Les invito a que compartamos la parte 2 del análisis de las 70 semanas de Daniel. Vimos en el primer video que dentro del cristianismo sobresalían dos posturas que de alguna forma resumían la manera de ver esto de las 70 semanas de Daniel. Quedó claro también que hay variantes, incluso posturas mixtas, que toman algún punto de una y de otra. Agrupamos entonces, para comprender, las religiones dentro del cristianismo, que tenían la misma conclusión en cuanto a lo referido, y vimos que en un grupo, al que lo habíamos identificado como grupo A, estaban las religiones que enseñaban y enseñan, que las 70 semanas de Daniel se cumplieron en el primer siglo. En torno a esto, también estas religiones coincidían en ser el Israel espiritual, que suplantaba al Israel natural como pueblo, no como individuo, y también vimos que enseñaban que no hay arrebatamiento pretribulacional. Por el contrario, en el grupo B, estaban las religiones cristianas que creen inversamente en cada punto, y que en cuanto a las 70 semanas, sostenían que queda por cumplirse la última semana, la 70 donde se desarrollaría la gran tribulación. Pondré un ejemplo para que veas que no es idea mía, y verás que católicos y protestantes reformados, los que así se llaman, coinciden en lo mismo, también testigos y adventistas, aunque no sepan de dónde proviene lo que creen. Mi intención es que quede clara cada postura y de dónde surge la forma de ver las 70 semanas de Daniel. Escuchemos lo que dice un católico que se diferenciará de pentecostales dispensacionalistas y se pondrá del lado de calvinistas, luteranos metodistas, o sea de reformados históricos. Que sean remanentistas, pues verán que si ustedes comparan lo que enseñan los padres de la iglesia con lo que ellos enseñan, pues lo primero que les puede decir a los remanentistas de estas sectas es: mijo, como dicen aquí en Colombia, sobre la marihuana, ¿no? Eso se lo habló a los dispensacionalistas, pentecostales y bautistas libres. Ahora se dirigirá a los protestantes reformados que tienen la misma visión que el catolicismo en este tema. Sobre la marihuana, porque hay que decirlo, hay protestantes serios, ¿sí? No todos son el mismo circo, no. Hay protestantes que son serios. De hecho, esta obra tan grande, ¿sí?, es una obra recopilada entre católicos y protestantes reformados, históricos, ¿sí? Reformados históricos, hablamos de gente muy seria como los luteranos, incluso hasta calvinistas, gente de la iglesia reformada suiza, ¿sí? Entonces, ellos, porque no le tienen miedo a la patrística, hicieron junto con eruditos católicos esta gran obra, ¿no? Y entonces pues vemos cómo la verdad sale a la luz. Como vimos, se exige entonces a mayoría de bautistas y dispensacionalistas pentecostales, si ves la parte 1 de estos videos, que se demuestre una supuesta pausa que existiría entre la semana 69 y la 70, ya que esto es lo que predica el dispensacionalismo. Si puedes responder a los muchachos que no hay ninguna pausa en la semana 70, ¿podrías mínimamente de una forma exegética mostrar la pausa, no presuponerla? Porque, por ejemplo, Daniel, te soy muy sincero, cuando yo hablo con un católico acerca de la infalibilidad papal, ellos presuponen las cosas partiendo de Mateo 18, pero nunca las prueban. ¿Puedes de alguna forma probar la pausa desde la semana 69, no presuponerla? Ok amigo, esto me llama la atención y lo noto un poco tramposo. He notado que está muy de moda, en este tema de las 70 semanas, o al menos han instaurado esto, de exigir que se demuestre, entre comillas, exegéticamente la pausa, como le llaman, que habría entre la semana 69 y la 70. Roza esta exigencia disfrazada de pedir una exégesis, que si se aplicara sería tildada de inferir el tema, pero en realidad se pide indirectamente que, literalmente, se demuestre que dice pausa o algo por el estilo. ¿Eso es exégesis? Sin ser maestro en esto, entiendo como básico que la exégesis es la interpretación crítica y sistemática de un texto bíblico, ¿cómo pues esperan que diga literalmente pausa? Esto no es sano, exigir tal cosa. Pues seguramente todos estos panelistas creen por ejemplo en la Trinidad, en la cual yo también creo, y la nombro deidad, pero siguiendo la lógica que ellos exigen, me podrían demostrar donde dice que Dios es uno formado por 3 personas. Ahora sí, pondrán el grito en el cielo, y concatenarán versículos de una punta a la otra. Sin embargo, para el que no cree esto, le bastará con exigir que con un solo versículo se le demuestre tal cosa. ¿Podrían hacerlo estos panelistas?
La respuesta es no. Y si buscaran textos que al complementar demuestren tal verdad, ¿se podría llamar de inferir la Biblia como ellos dicen que el dispensacionalismo lo hace? Es obvio que la Biblia contiene mensajes y textos ligados con otros, como veremos en el caso de las 70 semanas, pero presumir y sentenciar que, si en un solo versículo no se puede mostrar una doctrina que puede ser real, entonces con ese criterio, tendría la razón un unicitario o testigo de Jehová, la Trinidad no exista. Sin embargo, sabemos que es un amplio tema que respaldado exegéticamente está bien fundamentado. Eso es absurdo, aún así, trataremos de mostrar, mínimamente, aunque sea y como se pide que se demuestre esta pausa, y luego entonces pediremos que se demuestre, también mínimamente, de dónde sacan que el texto se refiere al emperador Tito, ya que nada de eso dice, y cómo es que aplican la cronología que tanto presumen, porque en esta etapa, la de Tito, se sale totalmente de una cronología sana como veremos. Por eso dije que me parecía algo tramposo exigir esto, ya que viendo que supuestamente se muestran como grandes maestros dueños de la verdad única, no creo que inocentemente pregunten estas cosas, ya que saben que así no funciona. De todas maneras, como dije, responderemos a ese juego. Como vimos, se exige entonces a mayoría de bautistas y dispensacionalistas pentecostales, si ves la parte 1 de estos vídeos, que se demuestre una supuesta pausa, que existiría entre la semana 69 y la 70, ya que esto, es lo que predica el dispensacionalismo. Vimos el caso, en el primer vídeo, donde un varón metodista, si no entiendo mal, exigía esto a un pastor pentecostal, si tampoco mal entiendo, que demostrara si hay una pausa de tiempo, ya que de lo contrario, el rapto pretribulacional, etc., sería un cuento, tal como él lo describió, diciendo que hay que inferir sobre el texto para sustentar esta creencia dispensacional. Bien, analicemos el texto que dice. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok amigo, desglosemos esto. Las semanas, aunque quizá ya lo sepas, están contadas en años. Estas son llamadas semanas de años. Este término que se le da a Daniel está basado en la terminología judía para expresar este tiempo. Por patrón podemos decir que otras expresiones similares son 70 veces 7, tiempo, tiempos y medio tiempo, etc. Por ejemplo, podemos ver en Levítico 25, 3 y 4, que se le explica al pueblo que la tierra debe descansar cada 7 años, donde en este periodo la tierra debe descansar, conocido como el año sabático. Entonces, una semana de años es igual a 7 años. O ahora, en el verso 8, también se explica el año de jubileo, que debía hacerse cada 50 años y se dice que luego de 7 semanas de años, o sea 49 años, se debía realizar el año del jubileo. Sería entonces, como dijimos, una semana de años es igual a 7 años. Entonces 7 semanas de años es igual a 49 años, ya que se multiplicaría 7, referente a la cantidad de semanas, o sea 7 semanas, por 7, referido a 7 años que tiene cada semana como vimos. Esto es 7 por 7, igual a 49, o sea 49 años, luego en el año 50 se realizaría el año del jubileo. Aclarado esto entonces, vemos lo siguiente. A Daniel se le dice que 70 semanas están determinadas para su pueblo. Entonces, esto sería 490 años por lo siguiente. Sería, 70 por 7, igual a 490. 70, serían la cantidad de semanas señaladas. Sabiendo entonces que cada una de esas 70 semanas está compuesta por 7 años, la cuenta sería como dijimos, 70 por 7 que quedaría en 490 años. Bien, hasta aquí algo sencillo, espero se entienda.
Es muy importante tener en cuenta este patrón, repito, tener en cuenta este patrón a raja tabla si se enseña que esta es la manera de contar las semanas, de que cada una de ellas equivale a 7 años, porque será necesario mantener este mismo patrón y no adulterarlo como algunos hacen a conveniencia, debido a que se tornaría falso el análisis, si por algún motivo ya no se respeta el mismo, y distorsionarlo hace falso al resultado final. Si amigo, algunos sin darse cuenta dicen amén, y creen que sus maestros calculan de forma perfecta burlándose de otros diciendo que el dispensacionalismo se inventa una pausa, sin saber el sinnúmero de cosas que les han hecho creer sus maestros a ellos mismos, sin respetar el patrón que les han enseñado, dicen amén a cualquier cosa, por no razonar un segundo. Analicemos algunas opciones que nos enseñan si hay errores e inferencias y luego veremos lo de la supuesta pausa. El punto de partida para contar las 70 semanas ha sido un tema de debate a lo largo de los tiempos. Las fechas más relevantes que se han postulado para hacerlo son las del año 445 a.C., 457 a.C. y 538 a.C. Algunos argumentan que la fecha correcta debería ser el año 445 a.C., ya que a Daniel se le dice que desde el momento que fue dada la orden para restaurar a Jerusalén, etc., está relacionada a la fecha del decreto de Artajerjes. Es necesario saber que cada una de estas fechas no solo están registradas y calculadas en la Biblia, sino también en datos externos, como tablillas cuneiformes babilónicas, en registros persas y también arqueológicos. Uno de estos ejemplos son las crónicas de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se comenta de lo referente a Jerusalén. Volviendo al tema entonces, los que defienden la fecha del 445 a.C. como punto de partida, argumentan entonces que Artajerjes dio la orden de restauración, pero dada a Nehemías en el año 445 a.C., y la relacionan con las profecías de Daniel. Esto está en Nehemías 2:1 al 8. Sin embargo, hay otra fecha que también se expone como la correcta y esta es el año 457 a.C., cuando este rey Artajerjes I, que reinó desde el año 465 a.C. hasta el año 424 a.C., dio también la orden y decreto en esta fecha. En Esdras 7:7, se da un decreto que autoriza a Esdras reorganizar el culto en Jerusalén y reconstruir el templo en el año 457 a.C. Entonces, ¿qué fecha usamos? Antes, nos ocuparemos de otra fecha que también se pone como posible, para tomarla como la fecha en que se dio la orden, y esta es el año 538 a.C., cuando Ciro el Grande rey de Persia, da la orden de restauración en este año según Esdras 1 del 1 al 4, y Esdras 6 del 1 al 5. Sin embargo, esta fecha, si bien sería la primera orden de todas en que se permite volver a los judíos a reconstruir el templo, no se pudo ejecutar el comienzo de la reconstrucción, sino hasta que Esdras llegó a Jerusalén, con otra orden dada pero por Artajerjes, aproximadamente en el 457 a.C. Podríamos decir que Esdras, uno de los encargados en ejecutar la restauración, una vez dadas las órdenes, llegó a Jerusalén, en el 7º año del reinado de Artajerjes, calculado como el año 457 a.C. según Esdras 7:7 al 8. En cambio, Nehemías llegó a Jerusalén en el año 445 a.C. según Nehemías 2:1, y fue en el 20º año del reinado de Artajerjes, o sea 13 años después que Esdras. Por lo tanto, la fecha en que se comienza a restaurar, si se quiere como la más antigua refiriéndose a los hechos, y no solamente al año de cada orden, es el 457 a.C., cuando Esdras llega a Jerusalén. Aclaración para tener en cuenta. La forma de contar las semanas para el dispensacionalismo no estará atada necesariamente a una fecha preferencial, porque la última semana no es continua según el dispensacionalismo. Sin embargo, para el no dispensacionalista que creen y enseñan que esto se cumplió en el pasado, como católicos, testigos de Jehová, metodistas, adventistas etc., la fecha de partida que más prefiere, es más menos, el año 457 a.C. o 455, según el caso. De todos modos, es mínimo el margen de variación, por obviedad en la antigüedad de la misma y ronda entre el año 455 y 457 a.C. Plantean entonces, para usar esta fecha, que en la misma se otorga por completo la autogestión a los judíos, pudiendo organizarse en todo sentido, y sin oposición para reconstruir el servicio del templo y administrarse a ellos mismos, lo cual haría obvia esta fecha, como la correcta y concreta en cuanto a acciones de reconstrucción. Entonces, es por esto, que usaremos la fecha que ellos usan, sin entrar en debate si es la correcta o no, y aún así veremos qué resulta. Usaremos entonces, el año 457 a.C., tal cual como ellos lo usan.
Esta es la primera opción que veremos de las que nos explican basándose en esta fecha. Debemos recordar que enseñan también que cada semana equivale a 7 años. Veremos si se respeta este mismo patrón entonces, desde la primera hasta la última semana igualmente. Daniel 9 y 25. Daniel sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ellos explican que en este año se da la orden. 7 semanas, que son 49 años, serán sumadas a dicho año, y esto mostrará el cumplimiento de estas primeras 7 semanas hasta el año 408 a.C., donde nos explicarán que se cumplió el primer año de jubileo desde la reconstrucción. Jubileo que se celebraba luego de 49 años según la ley. Luego, seguirán las 62 semanas descritas, y estas, sumadas ahora al año 408, nos situarán en el año 27 después de Cristo, año en el cual se unge al Mesías, se bautiza. Aquí vemos la primera posible inconsistencia, ya que en Lucas 3:23 se nos dice que Jesús tenía unos 30 años al bautizarse, si se toma el bautismo como la unción del Santo de los Santos descrita en Daniel. Si tú ves el gráfico, se señala que en el año 27 después de Cristo se produce el bautismo de Jesús. Te pido que agudices tu razonamiento, porque aunque no estés de acuerdo con lo que diga, necesito que entiendas el punto. Yo no comparto lo que se explica en este gráfico, pero desarrollaré lo que ellos nos están exponiendo. Entonces, ¿por qué ponen año 27 y no el año 30 para que coincida con la palabra? Por esto. Ellos necesitan, para enseñarnos que las semanas de Daniel se cumplieron en el pasado, encajar y desarrollar la última semana de 7 años restantes. Entonces, deben decir que en la semana dentro de las 62, al finalizar estas, se unge o bautiza al Mesías, todo, para que luego de esto, encaje la última semana faltante, los últimos 7 años que dividirán en 2 como luego veremos. Entonces, ¿cómo solucionan esta aparente controversia en el gráfico? Ellos apelarán a que en realidad el año 0, como punto de partida, no es en realidad como lo conocemos. Ellos dirán que en el año 27, como se muestra en el gráfico, en realidad Jesús no tenía 27 años, como sería lógico si el punto de partida fuera el año 0 como su nacimiento, sino que el Señor habría nacido 4 años antes de lo que se calcula. ¿Cómo lo saben? Lo saben porque Herodes el Grande, quien mandó a matar a bebés intentando matar a Jesús, murió en realidad 4 años antes del año 0 conocido. Esto se demuestra por medio del historiador Flavio Josefo, nos explican, quien en sus escritos comenta que en el año 4 a.C. habría muerto Herodes el Grande. Por esto, si Herodes el Grande murió 4 años antes de Cristo, Jesús debía ser un bebé en ese tiempo y sería imposible que naciera 4 años después en el año 0 conocido en la actualidad. Lo que no explicarán es que se calcula que la muerte de Herodes el Grande habría sido entre 4 a 6 años antes de Cristo, según algunos, ya que si eligieran 6 años, los números no les cerrarían. De esta forma entonces, explican una exactitud a sus seguidores que quedan asombrados por tal interpretación. Sin embargo, al día de la fecha, lo planteado por Josefo sobre el año de la muerte de Herodes es discutible, ya que Josefo calcula este año por un año lunar sucedido entre el 4 y 6 antes de Cristo, pero otros expertos calculan este efecto entre menos un año antes de Cristo, 0 años, y hasta 1. No está claro. Más allá de todo esto te muestro dónde está el error que el aprendiz no captó. Suponiendo que es como ellos dicen que el año 0, en realidad no es el año 0 que conocemos, sino que lo corren 4 años hacia atrás, para que en el año 27 conocido, después de Cristo, el Señor cumpla con los 30 años de edad descritos en Lucas, veremos que aún así, habrá un error en la fecha que se sigue tomando como punto de partida para las 70 semanas, me explico. El año 457 a.C., que ellos eligen como punto de partida, está tomado sobre el año 0 conocido, y no sobre el supuesto y correcto año 0 real de Josefo. Entonces, si tú mantienes el año 457 a.C. como punto de partida, al nuevo año 0 real, no habrá 457 años sino 453 años por obviedad, ya que se acortó la brecha por 4 años. Entonces, si las 62 semanas equivalen a 434 años para llegar al año 27 conocido en la actualidad, no habrían pasado 434 años equivalentes a las 62 semanas, sino 430.
Pero desde este año 0 nuevo, hasta el año 27 después de Cristo conocido, si habrían pasado 30 años y coincidiría con la edad de Cristo al momento de bautizarse, pero en las 62 semanas, en los 434 años equivalentes, se perdieron 4 años como vimos y se parte del año 457 a.C., y en lugar de caer en el año 27 después de Cristo conocido, el tiempo transcurrido real, repito, el tiempo transcurrido real, no sería de 62 semanas o 434 años sino de 430, y esto caería, en el año 21, conocido y nunca, en el 27 como muestra el gráfico. Cristo tendría entonces en esta fecha 26 años de edad, y no 30, sin contar el año 0, y esto no coincide con la palabra. Se ocuparon de acomodar la parte del final de estas cuentas, las cuales sus seguidores aplaudieron y presumen como exactas, pero descuidaron el punto de partida con el año que lo hace. Amigo, los 4 años perdidos en este esquema afectarían a las 70 semanas totales, ya que no serían 70, sino 69.43 semanas, por regla de 3 simples. Sigamos. Luego de esto entonces, explican que se cumple la última semana, la 70, que son 7 años. Partiendo entonces del año 27, explican que a la mitad de esta semana, de acuerdo con lo que interpretan de Daniel, atento a este dato, se termina con el sacrificio. Esto, referido al sacrificio sacerdotal en el templo, pues no existió ni se realizó más. Si bien es obvio que si se realizó, hasta la destrucción del templo en el año 70, se refieren al aspecto legal válido del sacrificio, ya que la muerte del Señor habría puesto fin a los sacrificios sacerdotales levitas. Esto sucede entonces, a la mitad de la última semana, en el año 31 después de Cristo, y no en el 33 a 34, como aparentemente, según la Biblia y la historia habría sido la muerte del Señor. Por ejemplo, se calcula que la muerte del Señor posiblemente haya sucedido de 2 a 3, incluso 4 años luego de comenzar su ministerio. Partiendo del dato bíblico del bautismo que fue a la edad de 30 años, es que se calcula que su muerte se produjo entre sus 32, 33 y 34 años de edad, restando año 0. Puede que sean 3, todas estas son posibles. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula, con los datos en los relatos sobre el ministerio de Jesús, donde se describen mínimo 3 Pascuas, y hasta una cuarta posible, sabiendo que cada Pascua se celebraba cada un año. Se combinan estos datos, del Evangelio de Juan 2:13 como la primera Pascua. Posible segunda Pascua, en Juan 5:1, pero es dudosa de contar. Tercera Pascua, en Juan 6:4, y la última en Juan 7 y 14. Volviendo entonces, y más allá de esto, deben justificar el cierre de la última semana, ya que solo nos explicaron, según entienden de Daniel, que se habla de Jesucristo en la última semana y que, él mismo, a la mitad de esta, termina y pone fin al sacrificio sacerdotal. ¿Pero cómo cierra la semana? Solo nos hablan de la mitad de la misma. Para esto, nos explicarán que en el año 34 después de Cristo, se produce la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. Sí, arbitrariamente, entonces, podremos ver que sin haber forma de corroborar el año en que Esteban fue apedreado, ni bíblica, ni históricamente, solo usarán lo que se calcula aproximadamente de acuerdo a análisis y planteo, pero ellos lo darán como exacto. La pregunta es, ¿no es verdad que los que son enseñados por estos maestros, salen sonrientes y sorprendidos de una supuesta exactitud, y ni siquiera meditan lo que se les está enseñando? Ahora, con respecto a lo que dice Daniel tocante a lo que también sucede en lo que ellos interpretan como la semana 70, deberán resolver el punto donde también se menciona a un príncipe que vendrá a destruir, pues dice Daniel 9 y 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí, ellos dicen que a la mitad de la semana, la 70, y última, se cumplió esto, cuando se le quita la vida al Señor como vimos. Aunque la palabra no lo menciona en este punto, dentro de la semana 70, sino que se referirá a esto más adelante, ellos lo colocarán allí. Pero sigue diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, al ver esto, deben cerrar el concepto, pues no pueden sacar al príncipe de la semana 70 que ellos mismos interpretaron, ya que está la muerte del Señor en este contexto, pero también que vendría el pueblo de un príncipe devastador. Entonces, ¿cómo resolver esto? Sí, claro, no se respetará el sacrosanto patrón matemático, que de forma maestra nos enseñaron. Aquí, para el devastador príncipe, usarán un tiempo y patrón distinto al que usaron con Jesús, que deberá encajar con lo sucedido en el pasado. Dirán que esto se cumplió, en el año 70, después de Cristo, cuando Tito Vespasiano destruyó Jerusalén. El oyente,
Ya hipnotizado, ni siquiera captará la estafa que se le está haciendo en sus propias narices, pues ya quedó maravillado, y dijo amén, cuando se le explicó que cada semana equivalía a 7 años, pero esta última, en cuanto al devastador príncipe, se saldrá de este orden, sin importar el porqué del sagrado patrón, y ahora tendrá una diferencia en cuanto al magistral sacado de la galera cierre de la última semana, vinculando sin explicar por qué, al apedreamiento de Esteban, de 36 años. Extras. No se respetará nada de nada. Lo importante será respaldar la idea. Ver lo grandioso de esta revelación exclusiva, descifrada, exacta. Es como si les enseñaran a medir con una unidad de medida para ciertas cosas, pero para otras que no les cierra, usaran una unidad de medida diferente. Si decimos que vamos a medir todo con centímetros, ¿se puede medir la última parte con litros? ¿Se respetó la unidad de medida? ¿Acaso es correcto o se debe respetar siempre el mismo patrón? Esto es lo que están haciendo arbitrariamente y sin dar cuentas de nada. Claro, dirán por si algún oyente un poquito más despierto pregunte, rematarán la enseñanza, mezclando que Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, y esto se cumplió correctamente en el año 70, según Marcos 13 y Mateo 24, lo cual es correcto, pero ¿no es esto un abuso de mezclas? ¿Tiene que ver esto con el tema de las 70 semanas de Daniel? ¿Cuántas veces Jerusalén a lo largo de la historia ha sido devastada? Yo también creo que lo que Jesús dijo sobre que no quedaría piedra sobre piedra se cumplió, pero de nuevo, tiene que relacionarse con la última semana de Daniel. Y si a alguien se le ocurriera decir que iluminadamente se refiere a Adriano por ejemplo y nombrar a otro destructor, que en el año 135 arrasó Jerusalén y que no se refiere a Tito. Y no solo eso, le cambió el nombre a Aelia Capitolina. Porque tiene que ser el año 70, y no el año 135 por ejemplo, si a alguien se le ocurre decir que fue este año. Si en este punto, ya no se respeta el mismo patrón de tiempo de semana que equivale a 7 años, como se hizo en los demás puntos anteriormente. ¿Por qué? Porque está más cerca del año de la crucifixión, es que hay que decir que es el año 70, y no el 135, quien lo determina, si no hay unidad de tiempo específico que respetar. De nuevo, ¿qué importa, si a fin de cuentas la unidad de medida está al antojo del iluminado, y ya no se respeta la semana de 7 años? ¿Qué fecha sería la más honesta? Es por esto que queda claro que son cosas diferentes. En Daniel, se habla de semanas de 7 años, y es eso lo que debe cumplirse proféticamente, en tiempo y forma, no somos nosotros lo que debemos forzar para que encaje. No encaja el año 70 de Tito destruyendo dentro de 7 años. Matemáticamente es imposible. Sé que aún así, alguno a esta altura, seguirá queriendo ajustar la profecía, el año 70, sin darse cuenta una vez más que esto, no acopla en la semana 70, en los últimos 7 años como vimos, se dibuje como se dibuje. Por otra parte, el oyente que estaba un poco despierto acabará siendo adormecido y satisfecho, no preguntará más al respecto. Las cuentas, al menos en su cabeza le cuadran, aunque en la realidad lejos estén de cuadrar. Pero falta algo que no crees. Y esto complica más el tema. Sí, claro, no termina aquí lo dicho por Daniel, porque ya dan por entendidas las profecías cuando predican al respecto. ¿Se olvidan de la última parte? No, amigo, Daniel 27, sigue explicando y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué pasa entonces con esta explicación? ¿Dónde queda la destrucción del mal y lo que está determinado que acontecería al desolador? Cuando fue destruido, como dice Daniel 9:27, ese desolador. ¿Cómo se puede ver que esto sucedió en la última semana, en el primer siglo? ¿De verdad? Quédate aquí, ¿no me convence lo que me explicas? ¿Dices que fue Tito? Entonces, si fue Tito, ¿fue destruido en esta última semana? La profecía que debía ser destruido en otra semana, recuerda que son 7 años. ¿Me lo demuestras en el pasado? La respuesta será no, fue destruido después del año 70 y ellos lo saben, ¿o no? Pero murió Tito, si fuera el caso, destruido de forma apocalíptica como concretará Daniel, que se destruirá al desolador. La respuesta será otra vez, no. Señores, Tito Flavio Vespasiano, conocido como el emperador Tito, murió de fiebre en el año 81 después de Cristo. Aparentemente por fiebre o por una infección según historiadores. Nunca murió como sugiere la profecía de Daniel, que lo que está determinado para el desolador, sería la ira de Dios como testimonio. Más bien lo que está determinado para el desolador, coincide con lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:8 al 11.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Aún lo leído, ellos dirán que el desolador fue Tito, en el año 70. ¿Dónde queda la destrucción entonces que figura la Biblia de este? ¿Tú qué piensas? ¿Cumple esta explicación y concuerda con lo que ellos mismos enseñan? No cumple, hay un desfase solapado de 36 años que no se justifican, sino que se ponen de forma arbitraria y punto y aparte para ellos. La opción 2 que nos presentan, utilizará el año 455 a.C. y no el 457, ya que para evitar lo que vimos en el ejemplo anterior, y no tener que mover año cero, ni nada por el estilo, jugarán a mantener las fechas estimadas en la modernidad, solo con un detalle, justificarán, y saltearemos el mismo, que en realidad, lo correcto son 455, y no 457 años antes de Cristo. Recordémosles entonces a estos señores, que también para ellos será necesario una vez más, respetar el patrón de una semana equivalente a 7 años, como nos los enseñaron ellos también, desde la primera hasta la 70 y última, sin trampas. Aclarado esto, veremos que esta interpretación no variará mucho de la anterior pero nos traerá novedades interesantes y corregidas, entonces dicen. Comienzo desde la orden año 455 a.C., sumadas 7 semanas de años igual a 49 años, cae en el año 406 a.C., año de jubileo. Las 62 semanas siguientes que equivalen a 434 años más, nos llevan hasta el año 29, después de Cristo, según nos explican, donde se unge y bautiza al Señor, coincidiendo esto, perfectamente con lo descrito en Lucas con respecto a la edad de Cristo al bautizarse, ya que sin contar el año cero, en la fecha del año 29 después de Cristo, el Señor tendría 30 años vividos desde su nacimiento. Hasta aquí, cuentas perfectas, se respetan las semanas formadas por 7 años en cada una de estas. Esta interpretación va por más, y evita y elimina, el error de la primera opción que vimos aunque usará algo parecido. A la mitad de la última semana, se le quitará la vida al Mesías. Sabiendo que el Señor habría muerto a la edad aproximada de los 33 años, si sumamos el año 29, más 3 años y medios, que serían la mitad de la semana, esto daría un cálculo exacto, el Señor muere, a la mitad de la semana 70 descrita por Daniel, según ellos interpretan esta última semana y justo a los 33 años. ¿Pero cómo cerrarán la semana? Es claro que no dirán que se debe a la muerte de Esteban como lo hicieron en el ejemplo anterior los amigos adventistas, querrán ser más exclusivos, si a fin de cuentas quien interpreta el gráfico en pantalla, es Charles Russell y sus amigos, padre de los testigos de Jehová, y estuvo con Miller en su juventud, padre de los adventistas, aunque la versión aprendida del tal, tuvo que ser mejorada como estamos viendo. Entonces, ellos nos dirán que el cierre de la semana y su finalización al culminar los 7 años, están marcados por la conversión de Cornelio, y esto representa el comienzo del Evangelio a las naciones. ¿Suena tierno, verdad? Claro, el tema que el problema se repite. ¿Alguien puede osar decir o demostrar con textos bíblicos o históricos que Cornelio se convirtió en el año 36 después de Cristo como estos hombres aseguran? Imposible. Aún así, el vientre racional de sus seguidores ya estará satisfecho, pues les enseñarán una vez más al igual que todos, que el desolador mencionado en la semana 70 de Daniel, es Tito Vespasiano, y como vimos, no puede cuadrar esto en la idea a la que se refiere la última semana de Daniel, ya que es un periodo de 7 años, y Tito, desde Cornelio y su supuesta conversión en el año 36 después de Cristo, destruyó Jerusalén en el año 70, o sea, hay 34 años de diferencia con el cierre de la última semana que están fuera de la misma explicación que ellos dan. ¿Esto concuerda con el patrón enseñado? No, de ninguna manera. Pero si te gusta, puedes creerla para justificar y enseñar que todo esto se cumplió en el pasado. Aunque en el fondo, sabrás lo que te he contado. No cierra, es falso, ni siquiera demostraron cómo se destruye al desolador según lo que está determinado para él mismo y escrito en la palabra. ¿A alguien le importa? No, pero presumamos que somos de intelecto superior al dispensacionalismo. Alguien quizás se está dando cuenta de dónde provienen enseñanzas que hoy están creyendo, aunque con matices diferentes. Aten cabos amigos, sigamos. Última opción y ejemplo.
Explicación que coincide en varios puntos con pastores no dispensacionalistas, salida del protestantismo tradicional reformado. Claro, hay matices, hay variaciones, esto es solo uno entre tantos ejemplos, pero coincidente a fin de cuentas ya que terminan en lo mismo. Aclaro que a su vez, y combinadamente, y no solo esta, sino también las dos anteriores, concuerdan con la explicación católica tradicional. El protestantismo tradicional y serio, según algunos, coordinará con el adventismo, testigos de Jehová y catolicismo, de una forma u otra, básicamente dando el mismo argumento para mostrarnos de que las 70 semanas se cumplieron en el pasado. ¿Qué dices? El pastor respetará el patrón que enseña una semana equivalente a 7 años. Te lo adelanto, claro que no, pero veamos, esto dicen. Punto de partida, año 457 a.C. Sumadas 7 semanas o 49 años, llegamos al año 408 a.C., donde se enseña que se señala la reconstrucción ordenada. Partiendo de este año, y sumando las siguientes 62 semanas que son 434 años, llegamos al año 26 después de Cristo, donde se cumple el bautismo del Señor. Creyendo esta explicación al igual que muchas otras similares, ser una de las más intelectuales, pasará por alto la no coincidencia del año 26 después de Cristo, como fecha de bautismo, con los 30 años aproximados descritos en Lucas 3:23. En algunos casos, explicarán muy por encima lo del año 0 que vimos en el primer ejemplo, pero no profundizarán al respecto, no sea que se les pierdan 4 años como vimos en el primer ejemplo. No se dará explicación entonces, y para mi gusto, veo que al menos, en las dos exposiciones anteriores, se trató, aunque arbitrariamente y sin justificación alguna, abordar el tema, para que coincidan los 30 años del Señor, con la fecha dada. Parece ser que aquí, no hace falta. Lo importante, es tomar este año 26, para luego sumarle 7 años que corresponderían a la última semana. Semana que dividirán en dos como los casos anteriores, para decirnos, según ellos interpretan, que la semana 70 de Daniel, se refiere a la muerte del Señor, poniendo fin al sacrificio y la ofrenda. Aclaro una vez más. La muerte del Señor, puso fin al sacrificio y ofrenda según el orden de Melquisedec y no arónico como explica Pablo, eso está claro, es un sacerdocio eterno. Consumado fue el sacrificio del Señor como ofrenda perfecta, que suplantó al anterior, pues dice, cambiada la ley, necesario es el cambio de sacerdocio. En esto estamos de acuerdo, mas no encuentro relación, aunque pareciera que sí, que esto se está refiriendo al proceso que se describe que pasaría en la última semana de Daniel, más precisamente a la mitad de la misma. A pesar de esto, ellos explican que sí, que esto sucede a la mitad de la semana, y por lo tanto, cae en el año 30, como vemos en el gráfico. Esto, amigo, no coincide como vimos. La muerte del Señor se habría producido a los 33 años, y no a los 30, ya que a los 30 años de edad, el Señor no murió, sino que se bautizó, no según yo, sino según Lucas 3:23. ¿Cómo cierra esta semana para ellos aquí? Sinceramente, no lo sé. Explícamelo tú, no sabría decirte. A esta altura, claro está, cero respeto al patrón enseñado, de una semana formada por 7 años. El intelecto, los padres de la Iglesia, las enciclopedias, la escatología sistemática y títulos académicos nos respaldan, será que dicen, a quien le importa dirán. Ahora, muy pero muy extrañamente y para decir que todo esto pasó en el pasado, explicarán algo sacado de la galera, en este caso, porque en otros ni siquiera intentarán sobornarnos del porqué. Sí, una vez más el desolador es el famoso Tito Vespasiano en el año 70, eso está más que claro a esta altura. La iluminación que darán, en algunos casos, y agárrate de la silla por favor, es que, desde el año 30, muerte de Cristo según ellos, hasta el año 70, pasaron 40 años. ¿Qué tiene que ver? Escucha. 40 años, nos explicarán, es lo que dura una generación bíblica, por ejemplo, la generación que vagó durante 40 años en el desierto y otras explicaciones similares. No sabría explicarte sinceramente, qué tiene que ver esto, de verdad. Lo que sí, puedo decirte, que le sirve para enseñar y justificar que las semanas de Daniel terminaron en el pasado, punto. Amigo, hay algo que quiero que sepas. Hay un motivo del porqué de todo esto, no es casualidad. Cada explicación que tú encuentres de que esto se cumplió en el pasado, y te desafío a que lo hagas, relacionada a que se cumplió en el pasado, tendrá cosas absurdas e increíbles, pero que, increíblemente, a su vez se creerán y promoverán por el feliz oyente. No se pedirá explicación del patrón dado, y ojo, repito esto del patrón, porque no es algo menor. Las profecías bíblicas, nunca se cumplieron al más o menos o al azar sino, con precisión. Por eso, esta demanda.
Pero hay algo en lo que vuelvo a insistir, esto no es casualidad. Hay un motivo espiritual y lo veremos después. ¿No es raro lo que argumenta? ¿Quién infiere el texto para que al como sea se crea arbitrariamente y sin justificación que las 70 semanas se cumplieron en el pasado? ¿No decían que era el dispensacionalismo que infería los textos, inventándose una supuesta pausa? ¿A cuál de todos ellos les creo, o los tomo en serio para creer y quedarme tranquilo de que las 70 semanas ya se cumplieron? Hay mucho absurdo, y predican ser serios. Te adelanto algo. Todos estos, los del grupo A, como los agrupamos en el correr de estos vídeos, intentan obtener el podio exclusivo y predican lo mismo, con diferentes sonidos, para acomodar lo que predican a sus doctrinas. Ese es el fin. De nuevo, lo veremos y te darás cuenta, pero ahora, vamos a la supuesta pausa, para terminar con esto.